Reflexión sobre el rumbo de nuestra vida. ¿Estamos marcando el camino adecuado? En ocasiones, conviene detenerse a reflexionar sobre la huella que estamos dejando en nuestra vida. ¿Realmente estamos transitando por la vía correcta o nos hemos dejado llevar por la alegría superficial, olvidando el sentido trascendente de nuestra existencia y consagrándonos a la búsqueda de satisfacciones materiales? Es momento de hacer una pausa para analizar y redescubrir cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. En las próximas publicaciones, se ofrecerán orientaciones para encaminarse hacia una madurez espiritual que permita dar un sentido más profundo a nuestro paso por el mundo. Te invitamos a compartir, danos un me gusta y suscríbete, necesitamos tu apoyo. El ascenso y caída de Alejandro Varela, poder, ambición y condena. El inicio de la carrera de Alejandro Varela estuvo marcado por actividades ilícitas de menor escala. Comenzó con negocios como el contrabando, la realización de sobornos y el intercambio de favores, todo ello envuelto en una atmósfera de risas y pagos en efectivo. Sin embargo, rápidamente sus acciones tomaron un giro más oscuro. Alejandro se involucró en el tráfico de personas, estupefacientes y hasta esperanzas, aprendiendo tanto a manipular mercados como a controlar voluntades ajenas. El silencio se convirtió en su moneda más valiosa, mientras tejía redes de corrupción, violencia y complicidad que funcionaban como engranajes perfectamente sincronizados. Así, fue construyendo el imperio que lo distinguiría. El poder terminó por moldear a Alejandro, quien no solo controlaba productos y rutas, sino también destinos. Para mantener su crecimiento, no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Para él, las vidas se reducían a cifras y nombres que desaparecían en listas ignoradas por todos. Rodeado de lujos, mujeres, alcohol y drogas, vivía en un ciclo incesante de excesos. Sus 3 matrimonios, más que relaciones personales, fueron alianzas estratégicas, diseñadas para servir de apoyo a sus movimientos empresariales y mantener la apariencia de éxito. Gracias a su astucia, Alejandro logró infiltrarse en el ámbito político. Compró influencias, y, posteriormente, instituciones enteras. Colocó a personas leales en posiciones clave, hasta que su voz se convirtió en ley desde un despacho oficial. Con este nuevo poder, consolidó rutas, neutralizó fiscales y blindó sus cuentas bancarias. El imperio se expandió bajo la protección del aparato estatal, lo que le proporcionó una impunidad celebrada con fiestas y contratos dorados. La riqueza acumulada por Alejandro no estuvo exenta de consecuencias. Entre las sombras de su éxito, los rostros de los desaparecidos y las víctimas de sus acciones lo acechaban. Madres que clamaban justicia, hijos huérfanos y comunidades destruidas quedaban fuera de su alcance emocional. Alejandro optaba por ignorar ese espejo humano, profundizando su insensibilidad con cada logro empresarial y cada muerte ordenada, que no eran más que polvo arrastrado por el viento. La ambición había extinguido hace tiempo cualquier capacidad de mirar atrás. El tiempo pasó con la rapidez implacable de las fortunas mal ganadas. Alejandro, tras haber derribado y comprado imperios, comenzó a notar señales que ni el dinero podía sanar. Su salud se resquebrajó, los dolores y las enfermedades no encontraban alivio en el lujo. La soberbia y el miedo a mostrar vulnerabilidad le llevaron a desatender su cuidado, y aquellos médicos que antes obedecían sus órdenes ahora solo podían ofrecer diagnósticos irreversibles. Pronto, la vejez y la enfermedad consumieron a Alejandro. Las fiestas y los brindis dieron paso a habitaciones hospitalarias de lujo, donde el arte y la comodidad solo servían para administrar discretamente su agonía. A pesar de tener los mejores médicos y tratamientos, nada podía devolverle la paz, la inocencia ni la posibilidad de un arrepentimiento auténtico. Por primera vez, Alejandro se sintió sin control, aunque su imperio rugía en el exterior, dentro de su cuerpo la ruina avanzaba sin freno. En la penumbra de un amanecer hospitalario, Alejandro cerró los ojos y la muerte llegó de forma lenta y segura, reflejando el mismo empeño con el que había escalado posiciones en vida. En su último suspiro, pasaron por su mente recuerdos difusos, risas fingidas, contratos manchados y los rostros de aquellos que perdió. Con una mezcla de orgullo y cansancio,
pronunció una petición que nunca fue escuchada en vida, el deseo de perdón. Tras la muerte, Alejandro se enfrentó a una presencia serena y vasta, Dios. No hubo estruendo ni juicio inicial, solo la gravedad silenciosa de una mirada que lo conocía en profundidad. Por primera vez, Alejandro sintió la pequeñez de su ser frente a la eternidad. Entre súplicas y lágrimas, pidió una oportunidad para pedir perdón y reparar, aunque fuera mínimamente, el daño causado. Dios le ofreció una alternativa, volvería a la tierra, pero como espectador invisible de su propia existencia, obligado a recorrer cada paso y observar sin poder intervenir. Esta condición, lejos de ser castigo, era una lección. Entender en profundidad el mal causado era el paso previo a la verdadera contrición. Al regresar como espectro, Alejandro presenció su vida desde una nueva perspectiva. Vio decisiones que antes justificaba, ahora cargadas de voces y sufrimientos humanos que en su día había silenciado. Observó cómo sus órdenes destruían comunidades y truncaban futuros. Lo que antes consideraba recompensas, ahora brillaba como ruina. Alejandro en su condición de espectro vivió reuniones, noches de ostentación pagadas con lágrimas y el sufrimiento de quienes cayeron por sus maniobras. Frente al rostro de una madre que buscaba a su hijo desaparecido, sintió por primera vez el peso real de sus delitos. No eran cifras, sino vidas truncadas, miradas y manos. Día tras día, revivía traiciones y asesinatos ordenados por él, enfrentando la cadena interminable de dolor que desencadenó. La impotencia de ser solo testigo lo laceraba, no podía consolar ni enmendar, solo mirar y comprender. Al completar ese recorrido del pasado, Dios lo llamó nuevamente. Sin preguntas retóricas, se le pidió explicar, ante todo lo que había dañado, por qué eligió ese camino. Alejandro, lejos de transformarse por la visión, pidió otra oportunidad, pero no para reparar, sino para disfrutar nuevamente de sus riquezas. Ante el asombro de la creación, Dios le concedió regresar como espíritu para observar el futuro. Alejandro aceptó codicioso, convencido de que aún podría gozar del reflejo de su grandeza. El futuro le mostró una imagen engrandecida por un tiempo, pero su fortuna acabó siendo objetivo de persecuciones. Enemigos, gobiernos y fiscales iniciaron una cacería implacable. Las alianzas se quebraron, la justicia compró confesiones y los secretos salieron a la luz. La impunidad ya no era tan fácil de adquirir. Perseguido sistemáticamente, Alejandro vio cómo sus bienes eran confiscados y sus redes desmanteladas. Quienes le obedecían antes, ahora morían o se vendían, socios se convertían en testigos. Su reino se desmoronó ante investigaciones y la presión pública. Finalmente, arruinado y expulsado del recuerdo complaciente, acabó en la calle, aprendiendo en carne propia el desamparo que su codicia había causado a otros. Volvió ante Dios, endurecido por la frustración y la rabia. La respuesta divina y la condena final. A su regreso Alejandro reclamó a Dios por su caída, buscando culpar a quien le dio otra oportunidad. La respuesta fue directa y brutal: la misericordia se ofrece, pero la redención exige arrepentimiento genuino. Al no hallar evidencia de contrición en su corazón, Dios dictó la consecuencia definitiva: la puerta de la misericordia no se abrió porque nunca existió arrepentimiento verdadero. Conducido al fuego eterno, Alejandro sufrió no por capricho divino, sino por su obstinación. La moraleja es clara. El poder y la riqueza sin arrepentimiento terminan en ruina. La posibilidad de perdón existe, porque el amor y la misericordia de Dios es muy grande, pero también tiene un límite impuesto por la libertad y la verdad de los actos humanos. Si no hay arrepentimiento y humildad para pedir perdón ante Dios, el castigo es eterno. Tú decides.